Saludos. En este video vamos a tratar el tema de las obligaciones que derivan de los contratos. Las obligaciones, desde el punto de vista contractual, implican las relaciones que son las interacciones en el contexto contractual, que son de carácter legal y que están reguladas por la normatividad civil o comercial. Es decir, que existe ese tipo de relación establecida o en el Código de Comercio colombiano o en el Código Civil colombiano. Las obligaciones, desde el punto de vista contractual, generan vínculos, que es ese relacionamiento temporal de las personas que va a generar algún tipo de consecuencia legal para las personas que hacen parte del contrato. En las obligaciones siempre tenemos un deudor, quien debe ser la persona que tiene la obligación de cumplir desde el punto de vista de la entrega, de hacer o de no hacer. Y un acreedor, que es la persona que tiene derecho a recibir o a exigir el cumplimiento de esa prestación que está en cabeza del deudor. Las obligaciones pues, claramente derivan de ese acuerdo entre las partes que se denomina contrato. Desde el punto de vista de las obligaciones, los derechos pueden ser subjetivos, que son aquellos inherentes a las personas y que desde que nacen tienen derecho a ellos por su existencia. Derecho a ser reconocido como sujeto de derechos, derecho a negociar, derecho a ser identificado, derecho al nombre, derecho a su nacionalidad. Está el patrimonio, que es ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona, y los elementos de los derechos desde el punto de vista de las obligaciones, y pues teniendo en cuenta que acabamos de hablar del patrimonio, son los activos, que son bienes o derechos que enriquecen, que benefician a una persona. Y por otro lado tenemos los pasivos, que es lo que se debe. Los derechos reales y personales son diferentes. Los derechos reales son aquellos establecidos en el artículo 665 del Código Civil. Son esas capacidades que se tienen sobre una cosa independiente de cualquier persona. Entre los derechos reales tenemos el derecho de dominio, que permite a una persona gozar y disponer de una cosa, siempre y cuando no viole los derechos de terceros al gozar o disponer de esa cosa. También es conocido como la propiedad. También tenemos el derecho real de herencia, que es aquel que implica la adquisición de bienes, derechos y obligaciones cuando una persona fallece. Cuando alguien muere, esa persona tenía su patrimonio, con activos y con pasivos. Cuando muere esa persona, quien tenga derecho a heredar podrá exigir que dicho patrimonio sea traspasado. Si son varias personas, pues a esas varias personas se les traspasará el patrimonio del muerto, cambiándose así pues toda la propiedad sobre esos derechos del muerto hacia sus herederos. El usufructo es el derecho real que permite el uso de bienes que pertenecen a otras personas, que son propietarios otras personas. Pero ese usufructo implica que quien lo ejerce debe conservar, debe proteger ese bien que es ajeno y que se lo entregaron para que lo use. También en el usufructo vemos que la persona que está usufructuando, quien lo recibe para usarlo, tiene derecho a todo lo que produzca ese bien, a sus frutos. Por eso se llama usufructo. Viene de usus y de fructus. Uso y fruto. O sea, lo que produzca.
El derecho real de uso o habitación permite a una persona a vivir en un inmueble. Las servidumbres es el derecho real a través del cual el uso de un predio beneficia a otro predio, le sirve de alguna manera. Por ejemplo, cuando la carretera está cruzando el lote del vecino y es la única manera como yo puedo acceder a mi lote, el lote del vecino me presta un usufructo. Claro, yo debo pagarle por ese usufructo. Y por último, tenemos el derecho real de hipoteca, que es un contrato sobre inmuebles para garantizar un préstamo. Cuando se solicita ese préstamo y se da una garantía real de hipoteca, significa que quien prestó el dinero tiene el derecho de exigir la obligación del pago de lo que prestó, rematando el bien hipotecado o vendiendo el bien que esté hipotecado. Y por otro lado, tenemos los derechos personales, que son aquellos que se ejercen contra el deudor o sus herederos para hacer efectivo el pago de una deuda. Los reales es sobre cosas, los personales son para hacer efectivos los pagos. Y ustedes se preguntarán la hipoteca, ¿qué, qué tiene que ver entonces con los reales y con los personales? Si la hipoteca es para pagar una deuda, un pago de una deuda. Lo que pasa es que la hipoteca es una garantía real de una obligación personal. Tiene esa dicotomía, esa doble característica. En los derechos personales vemos que se originan por acuerdo entre las partes. Los elementos de la obligación básicamente son dos. El sujeto activo, que será la persona quien podrá exigir el cumplimiento de la prestación, es decir, el cumplimiento de la parte deudora. Y el sujeto pasivo, pues es quien debe cumplir con su parte del contrato. Es esa persona que adeuda y que está obligado a cumplir con esa prestación. ¿Pero qué es eso de prestación? Las prestaciones en Colombia están establecidas en el artículo 1605 del Código Civil y sirven para la entrega de algo o para transferir el dominio de algo. Las prestaciones de dar son estas que les acabo de explicar. Entregar algo o transferir el dominio puede ser en especie, que implica algo que es genérico. Por ejemplo, la entrega de una tonelada de harina. Sabemos que es harina. No podemos exigir que sea la harina que salió del trigo cultivado en el lote X en la ciudad X del país X, porque ahí no sería una especie, sino un cuerpo cierto. ¿Qué quiere decir entonces que es cuerpo cierto? Cuerpo cierto es cuando se determina específicamente una sola cosa que por dicha identificación no se puede confundir con otra. Entonces recuerden, las obligaciones de dar implican la entrega de algo, la transferencia de su dominio, que puede ser en especie, cuando es algo genérico, claramente es algo genérico, pero que se puede determinar qué es, y cuando es cuerpo cierto, que implica que se conocen sus características específicas y solamente ese bien, ese objeto, será el que podrá entregarse para cumplir con el cuerpo cierto. También tenemos las obligaciones de hacer, donde el deudor debe realizar algo, es un hecho positivo, diferente a transferir el dominio. Por ejemplo, suscribir un documento, firmar una escritura, prestar un servicio, hacer una construcción, transportar algo. El deudor tiene que hacer algo. Mientras que la de no hacer es todo lo contrario. El deudor
debe abstenerse de realizar un hecho. Las obligaciones se clasifican en tres tipos de obligaciones. Las civiles, que dan derecho para exigirlas, es decir, que existe una norma que indica cómo se puede cobrar la obligación y pues que claramente indica el deudor cómo debe cumplir con su parte de la obligación. Las naturales, que aunque sí se pueden exigir, no existe una norma que indique cómo se deben exigir. Para poder exigir una obligación natural es necesario acudir a la equidad o a la justicia natural, como a la lógica. Y las modales son aquellas obligaciones que implican cláusulas que modifican el cumplimiento de la obligación. Es decir, a través de las obligaciones modales podemos transformar la manera como se va a cumplir una prestación. También debemos conocer las obligaciones dinerarias que, como su nombre lo indican, tienen que ver con dinero, cuando la obligación se limita al pago en dinero, que puede ser por partes, siempre y cuando las partes digan que van a ser por partes. Si solamente indican que van a ser por partes, se entiende que son partes iguales, a no ser que las partes en el contrato, a través del contrato, digan que partes son diferentes y puede, o más bien, debe indicar en qué momento se pagan esas partes diferentes. Pueden ser de diferente valor. Por ejemplo, le prestan 100 millones y la primera cuota tiene que ser 50 millones y otras 5 cuotas de 10 millones. Pero debe indicar cómo se va a pagar esa primera cuota y cómo se van a pagar las otras cuotas que sí son iguales. Y estas obligaciones dinerarias dan derecho a que el deudor al momento de pagar reciba un recibo, valga la redundancia. El que paga tiene derecho a que le den un documento a través del cual conste que realizó el pago o total o de alguna de las partes. ¿Cómo se ejecutan las obligaciones? Coactivamente, si el deudor incumple, el acreedor podrá acudir a mecanismos legales para obligar al deudor a pagar. Y para poder realizar este cobro coactivo, es necesario que exista un título ejecutivo. Un título ejecutivo es un documento donde la obligación es clara, es decir, no hay duda de qué obligación es. Expresa, es decir, que no hay duda de que sí existe. Y exigible, es decir, establece cómo se debe cumplir esa obligación. Recuerden, el título ejecutivo es un documento donde está la obligación clara, expresa y exigible. Los títulos ejecutivos pueden ser simples o complejos. Simples es cuando esa obligación está clara, expresa y exigible en un solo documento. Mientras que los complejos serán aquellos donde en varios documentos está la obligación clara, expresa y exigible. ¿Qué pasa cuando hay un incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato? Primero, pues hay una responsabilidad de quién, de quien no cumple su obligación en el contrato. Y pues, si no se cumple, se debe responder por ese incumplimiento, por las consecuencias que se le causan al que sí cumplió por el incumplimiento. Entonces, eso se denomina indemnización, lo que debe pagar el que no cumplió con sus prestaciones. Y esa indemnización comprende dos puntos bien importantes para el que sí cumplió. Está la mora, que es ese pago que se hace por el tiempo durante el cual no se cumplió la obligación. O más bien, el tiempo que pasó entre el vencimiento de la obligación y el momento en el que efectivamente se cumplió con la realización de esa obligación, de esa prestación. El clásico ejemplo de los intereses de mora es cuando ustedes no pagan su tarjeta de crédito. El banco, como ustedes no pagaron en el momento que se había comprometido,
desde el día que ustedes tenían plazo hasta el día, es el vencimiento de ese plazo, desde ahí empiezan a contar día a día para ir cobrándoles esa demora. Y por otro lado, la indemnización también comprende el daño, que son las consecuencias que sufre la persona que sí cumplió por no haber recibido el cumplimiento de la persona incumplida. Entonces, la mora tiene que ver con el tiempo en el que se demora el pago, mientras que el daño son esas consecuencias generadas por el incumplimiento en el desarrollo del contrato. Por ejemplo, ustedes tienen 10 millones de pesos para pagar una especialización que tienen que pagar en enero y le prestan esa plata a un amigo, se la prestan en diciembre y él se compromete a que se los va a pagar en enero, porque pues ustedes tienen que pagar ese curso, ese estudio en enero. Le prestan la plata, pero resulta que su amigo no les paga en enero, sino que les paga en febrero. Al pagarles en febrero, sí les está cumpliendo, pero con mora. Entonces ustedes le deben cobrar los intereses de mora, que son aparte de los intereses del capital, por esa demora. Pero es que resulta que ustedes no pudieron pagar a tiempo la matrícula, no pudieron pagar el curso a tiempo. Les toca pagar matrícula extraordinaria, es decir, más cara. Entonces, aparte de los intereses de mora a los que tienen derecho a que esa persona que no cumplió con el pago les pague lo que ustedes van a pagar extra en el pago de esa matrícula. Esa es indemnización por daño. Ojo, los intereses de mora y el daño, las consecuencias que vienen de ese daño causado, deben estar estipuladas claramente en el contrato. ¿Qué pasa si no se establecen los intereses de mora y cuánto va a ser la indemnización en caso de incumplimiento? Pues que es necesario acudir a alguna norma que contemple el caso que se presenta y del que se deriva el incumplimiento. Por eso es que es mucho mejor que en el mismo contrato se establezca cuánto se va a cobrar si hay mora y cuánto se va a cobrar si hay daño. Más adelante veremos que hay unas cláusulas específicas para este tema de la indemnización. ¿Cómo desaparecen o se extinguen las obligaciones? Pues con el pago. Cuando el deudor cumple con su obligación, pues se acaba la obligación porque ya la cumplió. Lo que se prometió, lo que se acordó, se cumplió. Eso es la manera más normal, la manera más lógica y lo que se espera de cualquier contrato. Que la obligación se extinga por pago o, que es lo mismo, cumplimiento. Por prescripción, es decir, cuando ha pasado el tiempo y el deudor no ha cumplido, pero ya ha pasado tanto tiempo que ya el acreedor no le puede cobrar, ya se venció esa deuda. Por eso se dice que las deudas prescriben. ¿Mm? Y por novación, que es cuando se extingue una obligación inicial, se crea una nueva obligación que la va a reemplazar, es decir, se renueva, se cambia, se transforma esa obligación. La novación debe constar documentalmente para que pueda ser exigida. Por ejemplo, en el mismo caso que veíamos de la plata prestada al amigo, los 10 millones, resulta que ustedes le prestaron los 10 millones en diciembre, él les dijo que les iba a pagar en enero, porque ustedes iban a matricular en enero. Pero resulta que por cualquier cosa ustedes ya no se pueden matricular en enero, sino que les toca esperar un semestre y se van a matricular en julio. Su amigo les dice, oiga, todavía no tengo la plata, ¿será que se la puedo pagar en marzo? Ustedes ya no necesitan el dinero. Igual le están cobrando intereses por cada mes que dure su amigo en pagarles. No estamos hablando de intereses de mora porque a lo que vengo del ejemplo es que van a hacer una innovación y le dicen al amigo, bueno, hagamos algo, ya no me paguen en enero porque usted no va a poder, págueme en marzo, pero por cada mes que se demore, o sea que, perdón, que se demore no,
que se extienda en el pago, usted ya no me va a pagar solamente el 1%, que fue lo que acordamos inicialmente, porque era solamente un mes, sino que me va a pagar el 2% por cada mes que se alargue el pago. Eso es una innovación, porque originalmente él debía pagarles en enero, pero ustedes dijeron, bueno, págueme en 3 o 4 meses, pero ahora me va a pagar más, porque pues ustedes no prestan la plata de gratis. Esa innovación debe constar por escrito, porque si no consta por escrito, no existe ese cambio, no existe esa innovación. Y bueno, hasta este punto vimos lo principal de las obligaciones derivadas de los contratos. Espero que hayan aprendido algo de este video y nos veremos en el próximo video.